Hola, ¿qué tal? Estamos con David Felipe. David Felipe Buitrago. Bueno, nosotros nunca habíamos hecho este formato audiovisual, pero me parece importante que en esta nueva temporada hablemos un poquito y que conozcan a los invitados. Nuestra última invitada era neuropsicóloga y bueno, creo que empezamos a identificar la importancia de que conozcan a las personas que vienen a hablarnos. Claro. David Felipe, ¿a qué te dedicas? Mi oficio tiene que ver con publicidad. Yo soy realizador audiovisual, actualmente trabajo como productor creativo para Sony y AX en Latinoamérica. Yo soy profesional en medios audiovisuales, tengo una especialización en comunicación estratégica y un máster en publicidad y marketing. Eso es a grandes rasgos. En mi tiempo libre tengo pues una actividad que es la música, que me mueve profundamente. Entonces soy compositor y cantante pues, de mis propias canciones. Y este fue el motivo por el que más me pareció importante que un hombre nos hablara el día de hoy de salud mental, de música y de algunas preguntas que nos van a surgir durante la tarde. Este mes, David, te cuento que estoy hablando en la cuenta de Instagram de la salud mental y la salud sexual de los hombres porque, bueno, sabes, siempre hemos hablado muchísimo de las mujeres. El deseo sexual femenino, el orgasmo femenino, la importancia de la salud mental. La mayoría de mis pacientes antes de pandemia eran mujeres y creo que muchas consumidoras de las redes sociales son mujeres, pero también me han hecho llamados de atención de, bueno, ¿y cuándo vas a hablar mucho más de los hombres? Entonces creo que era importante empezar a hablar un poco más de los hombres. Aunque no tengamos mucha salud mental. Vamos a verlo y creo que con las preguntas que te voy a hacer o que vamos a hacerte, pues podemos develar si eso es cierto o no y si eso ha cambiado un poquito. Buenísimo. Antes de que empieces, sí tengo muchos deseos de agradecerte la invitación, la oportunidad de que me conozca tu público y pues démosle que estamos listos. De una. Me parece también chévere agradecerte porque creo que el tiempo es muy valioso y el hecho de que hayas aceptado y que desde la primera... De hecho, creo que tú fuiste el que me motivó a que volviera a retomar esto. Creo que podcast no hacemos desde el año pasado, entonces me parece importante que darte las gracias por motivarme a volver a hacer estos escenarios y sobre todo esta vez que puedan conocer a los invitados. Pues qué bueno haberte aportado a eso. Sí, seguro que sí. Se reconocen muchos problemas externalizantes, es decir, problemas de conducta de los hombres y que están relacionados a sus problemas de salud mental. Consumo de sustancias, que sean quienes más mueren en accidentes de tránsito, quienes son los que más mueren por problemas de salud crónica por no asistir al médico, suicidios consumados. Realmente quienes más se suicidan son los hombres más que las mujeres, desde edades muy tempranas, pero son realmente los varones quienes lo hacen. Entonces nos pensamos como que eso mismo que tú me dijiste al inicio y es, pues no tenemos salud mental, no trabajamos por salud mental o no se nos hace tan importante. Y yo he visto que eso ha cambiado muchísimo. Creo que también la pandemia generó, por ejemplo, en mi consultorio, que vinieran mucho más hombres a consulta y que se interesaran muchísimo más por solicitar ayuda, por levantar la mano y decir auxilio, por que hayan menos mitos frente a que ellos realmente pueden quebrantarse o que ustedes puedan pedir ayuda, que se puedan sentirse vulnerables y que socialmente no tengan como ese castigo social de pues a mí también me pasan muchas cosas desde mi sensibilidad, yo también lloro, yo también sufro. ¿Crees que eso realmente sí ha cambiado o que realmente todavía hay mucha resistencia de los hombres a trabajar en su salud mental? Bueno, varias cosas. La primera es que mis respuestas hoy, yo sé que tú eres muy técnica y me parece pues muy chévere, pero mis respuestas hoy van a apelar simplemente a mi experiencia
particular y personal. Entonces, perfecto. Entonces, partiendo de ahí, yo lo que percibo de la situación es que es un tema social y cultural. O sea, acá ni siquiera en nuestro país tenemos como la conciencia de que la medicina y la salud mental es importante. ¿Sí? No es para nosotros importante visitar a un psicólogo, no es importante entendernos como en la parte mental, cómo estamos, como las reacciones, no tenemos, digamos, inteligencia emocional ni siquiera heredada, y mucho menos porque tengamos la confianza de hablarlo. A veces terminamos conversando con los amigos los problemas que deberían de conversarse con un psicólogo, o yo cito regularmente a este artista, René, el de Residente, dice como que aprendí a bajarme la depresión con cerveza. Sí, es muy lo que termina pasando culturalmente. Hablo desde como lo que veo en Colombia, ¿no? Para mí es como que no ha cambiado mucho. O sea, sé que tu pregunta es esa. ¿Ha cambiado? No creo que haya cambiado mucho. Seguimos con esos tabús impresionantes. Yo en pandemia tuve, por ejemplo, una crisis emocional durísima y pensé mucho y dudé mucho para ir a contárselo al médico, o sea, era como, o al psicólogo, era como yo, o sea, yo soy un hombre, ¿no? Con esta sociedad como tan machista en la que estamos, que muchos llaman como el patriarcado y el tema heteropatriarcal, y es muy difícil para mí, o fue muy difícil en ese momento, acceder o tener la iniciativa de ir a consultarme, porque tenía una depresión pues profunda. Terminó siendo un tema de salud que terminó moviéndome a ir hasta un psiquiatra. Entonces es como, no tenemos digerido eso en el país, y si eso nos pasa a los que tenemos la oportunidad, digamos, de estudiar. Mi mamá es psicopedagoga, o sea, mi mamá es una razón adicional para decir, no, las vainas no han cambiado, o sea, seguimos teniéndole miedo a la salud mental, a decir, oiga, yo estoy sintiendo, oiga, tengo ganas de llorar, oiga, esto me está doliendo un montón. Para los hombres, por un tema cultural, es todavía como un tabú, ¿no? Entonces, la respuesta corta es no ha cambiado. Yo siento que no ha cambiado. Me gusta mucho tu respuesta porque me acuerda muchísimo de cuando estaba revisando para la maestría de la tesis sobre disfunción eréctil, y decía cómo los hombres se demoraban en consultar más de 3 años por esas dificultades en su sexualidad, y al primero que iban ni siquiera era el amigo, sino al farmacéutico, al de la droguería. Con salud sexual. ¿Con temas? Sí, okay. Siempre es, bueno, entonces la pastillita bueno, pero azul. sí. Es la pastillita azul, entonces. O al sex shop seguramente también. Imagínate. Perdón que te interrumpa. Alguna vez, recuerdo que una vez fui a un sex shop y tenían una botellita de un líquido, pero era pues como que Invima y toda la vaina, ¿no? Pues entonces el man decía, oiga, es que esto, usted no sabe cómo es de bueno que para que tenga el fin de semana también. Yo decía como, wow, o sea, pensé que eso tenía que ser un tema como de medicina, de ciencia. Bueno, no pasa. No pasa porque lo ofrecían y era como un menjurje que estaba loco, pero sí, tienes toda la razón. O sea, pasa, y creo que lo que más sucede es precisamente que esas dificultades de decir, oiga, tengo un miedo porque fallé en la cama, o tengo una tristeza profunda, y como dijo un chico de un podcast que me invitó, antes del podcast decía, no, es que mi novia tiene muchos problemas en este momento y yo no me puedo romper. Y yo decía como, wow, o sea, sí, todavía le seguimos exigiendo al hombre que sea el más fuerte, no llore, no sea una nena, usted es el que tiene que sostener la casa, en la cama. Si entonces la mujer no tiene un orgasmo, no nos responsabilizamos nosotras de nuestra sexualidad, sino responsabilizamos al hombre de la sexualidad de nosotras. Y ojo que no solo ustedes, porque uno también, ¿tú has escuchado ese término que se llama como compersión? ¿Compersión? Compersión. No. Bueno, ese es como un tema que es cuando tú disfrutas a través del placer de la otra persona, ¿sí? Entonces, para los hombres también es muy difícil cuando una mujer no puede llegar al orgasmo, ¿sí? No es solo como, para uno es como en que estoy fallando yo, que estoy haciendo mal, o sea, es una carga muy fuerte. Yo tengo un tema que es como, a mí me encanta
poder hacer que mi pareja llegue para yo poder llegar tranquilo, ¿sí? Cuando no pasa, eso es un tema que a nivel pues como mental le afecta a uno durísimo, muy, 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 muy fuerte. Y quería preguntarte, yo sé que vamos a jugar a esto de cambiar de roles, pero ¿qué tanto puede consultar la gente sobre esos temas de disfunción eréctil sin que en realidad sea un tema físico, sino más bien como mental? ¿Cómo funciona ese tema? Total. Esto ya no es un tema de que si es netamente fisiológico, porque aun cuando tengan una base fisiológica muy fuerte, pues esa persona que tiene problemas, por ejemplo, un paciente crónico de diabetes, igual luego de esas fallas empieza a tener ansiedad en su ejecución, empieza a tener depresión por las mismas fallas. Entonces, claro, esto está totalmente y directamente relacionado con la salud mental. Entonces, creo que a lo que íbamos de esa primera respuesta es que no nos demoremos en consultar. Sí, que creo que ahorita precisamente estaba publicando algo de una cuenta de machos a hombres que me gusta mucho, y es donde hablaban, donde dicen que por supuesto que la disfunción eréctil es un marcador para empezar a identificar a largo y mediano plazo problemas cardíacos, y es así. Entonces, mira cómo se relaciona la salud mental, la salud sexual y las demoras que tienen los hombres en consultar y en decir, necesito ayuda, necesito hablar. Eso es frustrante, o sea, yo creo que es de lo más frustrante que puede pasarle a un hombre. O sea, yo digo como que esto es terrible, o sea, además cómo se siente uno yendo de un médico a decirle, oiga, no me siento bien, no estoy funcionando en la intimidad con mi pareja. No es fácil, o sea, creo que es un tema de educación, pero creo que hay que trabajarlo, o sea, de manera muy profunda, o sea, desde la casa y casi que desde la educación pues tradicional, como que es un problema, sí, pero hay que abordarlo porque se deja crecer. Yo creo que eso pasa todo el tiempo. Los chicos ahora están mucho más educados en que puedan expresar desde pequeñitos, ¿sí? Mi hija en el jardín, en la casa, y muchos de los amiguitos de ella están mucho más educados ahora a qué sientes y esto cómo se llama, y recuerda que esto siempre lo puedes decir, esto no pasaba antes, y tú te caías y ¿qué hacía tu mamá? Ya, no pasó nada. Sí, no llore, que usted es un machito. Usted es un machito, o simplemente no llore, no pasó nada, desde mi angustia, desde la angustia. ¿Tú has visto que se les llama como de alguna forma despectiva a las nuevas generaciones o a una generación particular, la generación de cristal? O sea, ¿cómo es eso? O sea, está bien expresarse, pero igual la misma sociedad los rechaza expresarse. Es terrible. Entonces yo creo que no es, o sea, es un tema que de verdad hay que educar no solo a las generaciones que vienen, como estás diciendo, que se están educando más, sino a nosotros mismos cuando vemos que alguien dice, oiga, me dolió lo que me dijo, oiga, no me hable así en ese tono porque no me gusta. Validarlo. Yo en esta semana tuve una situación en la oficina y fue como que lo hablaba con mi pareja y era, no me gusta el cómo se dicen las cosas, o sea, tú puedes decir las vainas, pero ojalá tengas una manera adecuada de decirlo, o sea, cuidar el cómo es muy importante. Educar a la gente para que lo cuide, o sea, para mí sería increíble. Sí, para que esa misma respuesta del médico, que muchas veces son invalidantes, de la familia, muchas pacientes, ahora mujeres también, me dicen como que las mamás son como, no, pero no pasa nada, usted es una berraquita, hágale, no pasa nada. Usted, ¿qué se va a poner a llorar por eso? Ya. Y que no nos demoremos en la consulta y en pedir ayuda, o que siempre recordemos que siempre tenemos un recipiente donde caer. Sí, mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi profesor, mi mamá, mi hermano, siempre hay alguien al que le podemos decir. Es que tú hablabas ahorita es que es muy incómodo.
Claro, inmediatamente es muy incómodo decir tengo un miedo, tengo una frustración, tengo un problema, no pude. Ese no pude es una lápida que se cargan los hombres por la que normalmente no acuden a consultar, pero oigan, de verdad, esa vaina se siente muy mal al inicio, decirlo, pero mis pacientes son conscientes, personas como tú, el último live que hice, los hombres son conscientes de esa vaina se siente muy bien cuando se resuelve. Claro, pero es que el tema es que el nivel de conciencia para entender que eso se siente así no se genera hasta que tú no vas a una consulta. Entonces, otra cosa, a mí me encanta la psicología, no estudio nada de eso, pero me encanta como lo que hay detrás de ella, ¿no? Y como las vertientes y cómo lograr sacar cosas de una persona a través de, no sé, si conductual. Me encanta la psicología y la psicóloga. Tal cual. Que te está viendo. Y quería decir como que a veces siento que socialmente somos muy pragmáticos, entonces estamos como muy acostumbrados a que todo se tiene que resolver ya. Y el tema y los hombres son súper pragmáticos. Claro, entonces tú vas a un médico y quieres la pasta. Sí, entonces no, es que me está doliendo tanto. No, pues una pasta, listo, entonces la pasta. Pero entonces dime cómo haces tú para ir a donde el psicólogo si esto ya no es tan pragmático, sino que es una cosa de venga. O sea, esto lo podemos abordar y de pronto vamos a empezar a notar cambios después de un proceso y después de un trabajo, de varias consultas. Pues ya, o sea, no solo le tienes que, no solo tienes que inducir a la gente a que vaya con confianza, sino explicarle también que no es así como cuando ir al médico, sino que es un tema que se va a ir recuperando gradualmente. Entonces, el trabajo que hay para hacer ahí, China, me parece que es larguísimo y que no está tan fácil. Pero me encantaría que pasara, porque yo reitero y voy a apoyar a lo que dijeron en tu podcast o en el evento pasado. Sí es muy bueno, o sea, sentir como que lograste llegar a algo en una vaina que tú no sabías que pasaba, porque además es un tema químico, que ni siquiera hay explicación, de pronto esa es la ausencia de algo, ¿sí? Puede ser, bueno, ya eso es psiquiátrico, pero digo, es como que son temas que son graduales y que no es de ya para allá, sino que es un proceso para descubrir qué es lo que hay detrás. Entonces, pues sí, pero el resultado a mí también me parece que es genial, o sea, cuando se acude es chévere. Y las primeras consultas, ya la primera consulta, aun cuando el paciente sepa esta vaina, se va a demorar. Hay un paciente que me repite, yo sé que esto es un proceso, pero, y claro, no entiende el malestar, ¿no? Si yo les explico, yo soy paciente también, yo voy al médico y quiero que me lo resuelvan ya. Y es a eso que te referías ahorita, pero esas primeras consultas empiezan a darnos luces de, venga, ya empecé por algo, y esa sola expresión emocional de una sesión, si tú haces mucho match con tu terapeuta, eso termina siendo resolutivo en una primera sesión. Desde la primera sesión. Igual es que es un proceso, o sea, yo creo que una sola sesión no va a hacer nada va a ser alguito por algo. Sí, pero, la lucecita. Exacto, pero en un tema profundo va a requerir tiempo. Pues hay que acostumbrarnos a eso, a que asumirlo como una realidad. Pues. Bueno, nosotras creo que esta generación está muy beneficiada con esas nuevas masculinidades o llamadas nuevas masculinidades o masculinidades diversas. ¿Me puedes aterrizar un poquito más ese concepto? Por favor. Son esos hombres más sensibles, que pueden hacer partícipe de la planificación familiar, que son más responsables afectivamente. Creo que estos son los hombres de nuestra generación, ¿sí? Que cuidan en casa, que pueden llevar a la niña al jardín, que pueden ser cuidadores, no solamente son la parte económica de un hogar, sino que son también una parte sensible. Y nosotras creo que somos beneficiadas de esas nuevas masculinidades. Creo que tienen nuevas formas de expresión, se conectan más con la sensibilidad. ¿Qué formas de expresión crees que tienen esas nuevas masculinidades? Y si no la ves como nuevas masculinidades, ¿qué formas de expresión tienen los varones o los hombres ahorita
y con tu rol de músico, qué diferentes formas de expresión tienen los hombres y que nos los podamos enganchar desde allí para conectarlos con ese nuevo disfrute de ser varón, de ser hombre, sin que se tengan que cargar con el yugo del no llorar y el no sentir. Bueno, pues maneras de expresión, digamos, desde lo que, como lo planteas. En mi caso, el tema puede ser la escritura. Yo escribo con alguna frecuencia. De hecho, llevo mucho mis problemas o las cosas que me afectan a la escritura, ¿no? Eso también termina reflejado a veces en canciones. Cuando hay un tema que me afecta profundamente, termina convertido en una canción, o cuando hay un tema que me alegra profundamente también. Entonces creo que es una forma de estas que tú mencionas de expresarnos, ¿no? Yo creo que el habla es como la más evidente, ¿no? El tema es que ahora sí uno se siente como más tranquilo, o al menos yo, de hablar y decir, oiga, no, esto no me gusta como suena esto. Esto es muy curioso porque estamos hablando justo de una semana en la que tuve una conversación con, digamos, un superior en mi organización, pues en mi trabajo, y yo le decía eso, no tiene que venir de parte de ningún género, ¿sí? En este caso era una mujer, pero estaba diciendo las vainas de una muy mala manera. Entonces yo decía, no me parece como adecuada la forma, o sea, me encantaría que me respetara al menos el aspecto laboral, la experiencia que tengo, antes de estar como botando como tantas cosas malucas y casi personales a través de lo que se expresa, ¿no? Entonces creo que el simple hecho de tu poder levantar la mano y decir, oiga, esto no me parece que sea lo idóneo, hay mejores maneras de comunicar, es otra forma de expresar ese tema de inconformidades, dolores y demás. No sé si esa respuesta aplica para tu pregunta. Sí, ahorita que hablabas de la expresión solo escrita, que no me lo pensaba tan así, sino más desde tu expresión musical. Creo que todas las formas artísticas funcionan, ¿no? El hombre que puede hacer cerámica, o el hombre que hace danza contemporánea, o el hombre que canta, que tiene una muestra escénica de teatro. Creo que son formas de evocar eso que están sintiendo y tramitarlo. Sí, completamente de acuerdo, pero entonces no sé si siempre tiene que ver con que están expresando dolores o alegrías, ¿sí? A veces terminan siendo formas de expresión a las que acudimos simplemente porque queremos expresar algo y ya, o sea, no tiene que ser necesariamente problemático. Dime. No tiene que ser problemático. Exacto, no tiene que estarnos generando pues como algún problema, o sea, el hecho y hasta el tema de comunicarte con los demás al calor de una copa, de un café, sí, el tema es como más, creo, como la posibilidad que tenemos ahora de expresarnos, como de ser más honestos con lo que estamos sintiendo, porque antes siento que todo como es que se metía debajo del tapete o debajo del tema, y uno si se estuviera sintiendo mal, pues no, yo estoy bien y no pasa nada, ¿no? Entonces no me permito llorar, no me permito sentir. Ahora es como, no, sí, estoy incómodo, yo quiero salir a darme una vuelta, encontrarme con un amigo, echarme un café acá en la esquina y hablar de esta vaina que pues no me siento tan cómodo, a ver cómo esta persona abordaría las cosas. Al menos eso es algo que yo hago, ¿sí? Como que Súper. hasta con mi mamá, que yo sé que puede terminar sonando ridículo para muchos hombres, pero yo llamo a mi mamá cuando estoy muy aburrido y le digo, oiga mamá, vea, está pasando esto en mi profesión, en mi música, en mi relación, ¿cómo crees tú que podría abordar una vaina así? O sea, ella ha vivido más, entonces creo que el tema está más en que ahora vemos de manera un poco más positiva, un poquito, porque lo decíamos en unas preguntas anteriores, no ha cambiado mucho, pero ahora se ve un poquito más positivo, que podamos expresar nuestros sentimientos, y eso, independiente de las expresiones artísticas, creo que tiene un valor agregado increíble, que es el simple hecho de ahora ser capaces de expresar nuestras vulnerabilidades. Eso me parece a mí que es como la clave. Yo veo como escenarios muy positivos alrededor tuyo y tú dices como, pues no, simple, hablar. ¿Has tenido situaciones donde tú digas, esta vaina me sobrepasa, yo esto no lo quiero comentar,
no me voy a echar un café, o te haces bolita y que tú dices, esta situación es muy difícil y no quiero compartirla, ¿cuál ha sido como lo que te jala a poderlo comunicar? Y que tú digas, venga, esta situación no es tan fácil y en este momento me pasó y esto me jaló a poderlo comunicar. O esta persona me invitó o esto lo hizo que fuera más fácil de comunicarlo. Está denso, porque sí lo he sentido, sí me pasó y fue justamente lo que te decía en el tema de pandemia. Estaba pasando por un tema emocional muy duro, la situación de la pandemia me tenía abrumado en realidad, mi relación también estaba pasando por un momento muy difícil y yo no hablaba con nadie, pero entonces el tema es que, como tú dices, me hago bolita, pero entonces el tema es que me hago bolita, pero como de una forma explosiva, ¿sí? Entonces mi mamá y mi hermano, yo estaba viviendo en ese momento con ellas, por pandemia y me decían, Mike, está muy como que tus reacciones terminan siendo muy agresivas a veces, entonces yo como que no entendía el por qué y fui como desglosando el por qué y era que todo el tema que yo no quería compartirlo con nadie ni decirle a mi mamá porque estaba mal, ni a mi hermana ni a nadie, pues me tenía así como que era súper, no sé, muy maluco y yo dije, tengo que ir a consultarme porque no está bien. Entonces fui a tratar de sacar el tema de, oiga, venga, estoy afectado, me están viendo las personas como con unos cambios diferentes en la conducta, en el comportamiento, me sienten un poquito más, pues como agresivo, menos como conversador para salir de los temas. Y terminé hablando y terminé descubriendo que el asunto era que no estaba teniendo sí tenía la oportunidad, pero no estaba teniendo como las ganas de exteriorizarlo con nadie. Y aprendí, gracias a eso, que es muy importante. O sea, puede que tú no quieras expresarlo en ese momento porque estás cargado, o a mí no funciona, pero sácalo. O sea, eventualmente sácalo. Así no sea hoy, así sea mañana. Oiga, venga, estoy afectado por esto. ¿Sí me entiendes? O sea, el café no era hoy con el amigo, listo. O sea, está vuelto nada, pues tómeselo mañana. O eso intento hacer yo. Y ya uno a veces al otro día lo ve con otra perspectiva. Ve la situación como bueno, no es tan, o sea, en última no está tan grave. De pronto que es que en ese momento como que toda esa bruma no me dejaba ver, todo ese dolor. El volumen está arriba. Exacto. Entonces al otro día uno como que ya le baja un poquito a las revoluciones y ya no reacciona de esa forma que te digo, que es como tan hostil como hacia los demás, como hacia los amigos, como hacia quien se le acerca a uno. Sí me ha pasado, pero cada vez lo he ido abordando un poquito diferente y al menos tratando de sí exteriorizarlo, así no sea en el momento. Podríamos decir que lo que te jaló fue pensar en esas personas importantes, tu mamá y tu hermana. Sí, definitivamente, sí. Eso fue. Devolvámonos otra vez a la parte sexual. Listo. Que a muchos de mis pacientes y a las personas que escuchan estos espacios les gusta mucho precisamente que vinculo todos los temas de salud mental con los temas de salud sexual. ¿Cómo les decimos a los hombres que existen fallas naturales y frecuentes en el área sexual y que muchas veces las consultas más frecuentes son por fallas en temas de erección y de eyaculación precoz? ¿Cómo lo normalizas tú desde lo que le puede pasar al hombre cotidiano, esas situaciones y que dependen de muchas variables situacionales y que no porque pase una vez o dos veces en su vida o en unos meses es porque tengan una disfunción? Uy, Caro, es muy difícil porque yo, o sea, honestamente hasta he vivido en ocasiones eso. O sea, es como no estoy completamente, es que no, digamos, no quiero usar palabras que no se van a usar, pero no estoy completamente rígido, o no estoy, sí, como que no, sí, como quisiera estarlo. Satisfacción de la erección, 3, 2. Eso, no está como quisiera, ¿no? Entonces, a mí, internamente, la próxima vez, ya digo, pucha, esto va a pasar otra vez. Entonces, ahí es donde yo te digo, como yo entiendo también que es un problema también como tan mental, entonces uno mismo se empieza a jugar en contra, uno mismo se empieza a contar la historia de marica, le va a pasar otra vez, esto no se le va a parar como se le tiene que parar, no va a ser capaz de satisfacer a su pareja, si no se le para,
Entonces la otra persona, yo soy más videoso que cualquiera y eso mis amigos me joden por eso un montón. Y es como, me envideo en la vaina. Entonces digo, bueno, y si no soy capaz de responder, ¿qué va a pensar mi pareja? Entonces no, que es que este marica está por fuera jodiendo, o es que qué es lo que los tiene, como que es lo que los tiene impaciente. A mí me parece que ese tema de la sexualidad masculina es hiper difícil de abordar, porque a uno como que siempre le han enseñado que es que no, usted tiene que ser pero el macho y lo tiene que tener siempre como un hierro y es que mejor dicho medio ve un tobillo y ya listo, y pues no es así, o en mi caso pues no es así, y a lo que voy es, a mí me parece muy difícil, porque hasta aún intentando ser consciente de que ese tema mental afecta, pues también me pasa un montón, pues o sea, bueno, no a diario pues, pero si uno dice, pues pucha, me ha pasado, ¿no? Entonces, no lo logré en estos días, pues pucha, ¿será que la próxima vez me va a pasar lo mismo? Mejor yo no busco porque qué tal que no, o espero. Sí, es fuerte. O sea, yo no creo que haya una manera de decirle a los hombres... es que ya lo hiciste. Okay. Cuando tú dices, a mí me pasa, a mí me pasó, y sí, es que esto es normal. Ya lo hiciste. Claro, pero no sé entonces si es normal uno meterse en la película de esto va a volver a pasar. Yo creo que ahí es donde, o quisiera que uno tuviera como una herramienta para decir, venga, no, espere. No es sano, pero no es sano, no va a pasar. No es sano, pero es súper normal. Y eso es precisamente lo que trabajamos las terapeutas, si somos con un enfoque psicológico y sexológico, eso es lo que trabajamos precisamente los pacientes, que dejen ese automonitoreo físico y que ese pensamiento repetitivo y ese automonitoreo de pensamientos puedan dejarlo en un plano secundario y que se conecten, ¿sí? Qué sensaciones pueden ser súper novedosas desde el mindfulness, desde focalización sensorial, es nada, simplemente focalícese en usted, en su pareja, en lo rico que huele, en el cuerpo, en la textura y ya. Pero se entiende también que mucha parte como de la sexualidad, no solo de hombres sino de mujeres, como decir, tiene como unos skills, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me mueve mucho que mi pareja me hable sucio, por decirte algo, ¿sí? Entonces es como, yo quisiera meterme en el mindfulness y no sé, en un tema tántrico o alguna vaina que yo pueda decir como, no, es que yo me concentro en esto y pasa, pues no. O sea, a mí lo que me mueve es lo visual y que de pronto me diga al oído, oiga, qué rico que está hoy. Sí, entonces compro la idea totalmente, pero también me encantaría que la gente entendiera que cada sexualidad también es diferente. Total, la receta es súper diferente. Y que se tiene que entender cada sexualidad desde esa sexualidad particular, ¿no? Sí. Pero de nuevo, son percepciones personales. No, igual es la estrategia. Si tú me estás diciendo, ¿qué estrategia? O sea, el mindfulness no te va a ayudar claro, tú dices, no, pero es que esto lo que tiene que ver con que ella me diga cosas sucias, esto me va a desconcentrar más. Pero realmente sacarte del video está relacionado con estas estrategias. Pero bueno, esto es harina de otro costal, pero está relacionado con eso. Se me olvidó lo que te iba a preguntar, pero creo que me respondes a eso precisamente. Me acordaste con esas exigencias que se tienen los hombres de satisfacer a la pareja. Un paciente, cuando trabajaba en el hospital de Bosa, la esposa estaba 9 meses de embarazo, ya no, estoy muy preocupado porque yo creo que ella tiene otro. La señora súper mamada, con la barrigota. Y claro, es lo que tú dices, nos envidiamos. Y eso termina siendo la realidad de la persona, la realidad del hombre, que le puede generar una frustración, una pelea con su pareja, la terminación de su relación, porque claro, si la esposa cansadísima por parir y te sale con eso, pues imagínate las situaciones que puede generar solamente por pensar en que es que tiene que haber sexo y tengo que responder, y si a ella no le gusta, y si está cansada, y si no quiere sexo, y si su deseo sexual es bajo, entonces es por mi culpa.
Entonces Pero, imagínate. escucha, a mí me parece que es un tema bien de doble filo, Chino, porque o sea, como que hice catarsis momentáneamente, porque mi novia me dice como, a ti te pasa mucho que necesitas mucha atención, ¿sí? Entonces digo, debe pasar mucho y hablamos puede un día. pasarle, claro, y puede pasarle a esta persona, ¿sí me entiendes? Entonces puede estar sintiendo que hay otra persona, porque de pronto no está recibiendo la atención, que está acostumbrada a que esa misma persona le dé, ¿sí? Y que de pronto por un tema laboral, por un tema de cualquier índole, está haciendo que esa atención disminuya. Entonces, no sé, puede ir por ahí también los tiros, no necesariamente en que, o sea, las inseguridades no tienen que ver estrictamente con que es que la vieja dejó de, no sé, de llamarlo cada día a las 11:30, que era cuando siempre la llamaba. Sí, o sea, pueden haber, creo, otro tipo de factores, ¿no? Sí, son muchos factores, pero mira cómo esa falta de atención puede ser parte de la ansiedad y cómo le podemos enseñar a los hombres y a las mujeres también a suavizar esa ansiedad y esa necesidad de atención. Y que se puede mediar y que no se vuelva el video, como dices tú, sino que, bueno, se puede trabajar. Ok, sí, total. O sea, si es un trabajo por hacer, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, llegamos a la última pregunta y tiene que ver con un tema que quería unir. En marzo hablé precisamente de todos los tipos de violencia patrimonial, psicológica, feminicidios de las mujeres en el mes de marzo. Y quería que mayo fuera la forma de revisar como la visión de los hombres frente a temas de la violencia que se están presentando. Por lo menos en el país el aumento de las cifras es grande y los estudios hablan de tienes que intervenir a las víctimas porque intervenir a los agresores es un caso perdido. ¿Cuál podría ser Perdóname, intervenir como partir de la investigación de lo que sucedió en la agresión o algo así? No. A nivel de instituciones, es decir, yo como psicóloga de una casa de justicia estoy perdiendo mi tiempo cuando intervengo psicológicamente al agresor, porque eso difícilmente no disminuye la probabilidad de que no lo vuelva a hacer. Sí. Okay. Entonces necesitamos trabajar con la víctima, de que trabaje en su apego ansioso, de que forme relaciones más saludables, pues digamos, de que hay que trabajar también con la víctima, pero a la otra persona supongo que también hay que trabajar con el agresor, ¿no? Claro, pero las cifras dicen, eso no sirve. Okay. Yo sé que son palabras mayores, pero eso es lo que dice. ¿Cuál podría ser la relación que tú tienes, o más bien el mensaje para cerrar frente a la violencia que está dicha? Y esto, mis pacientes son los que más me pelean por esto. Pero ¿cuál es el mensaje hacia los hombres? Y yo veo una dificultad grande en la gestión emocional que termina siendo esa irritabilidad que no tramitan y que se vuelve un acto violento, ese temor y esa frustración que no tramitan y se vuelve un acto de control hacia la mujer. ¿Cuál podría ser como tu mensaje o tu solución o que me contraviertas lo que estoy diciendo frente a qué se puede hacer para que de pronto los hombres sean menos los agresores ante estas situaciones? Me parece una pregunta como muy difícil, sobre todo porque digamos que en este terreno muchas cosas obedecen a un tema de dogmatismos, ¿sí? Entonces termina siendo como señalar cosas por simplemente es que eso fue porque es el género y punto, ¿sí? Entonces como que si uno se va un poquito, o sea, estoy completamente en contra del maltrato, sea hacia la mujer
o sea, hacia el hombre, o sea, hacia cualquiera de las vertientes o variantes que hayan en los géneros, o sea, en las razas, en cualquier cosa. O sea, la violencia, no voy con eso, de ninguna forma. Sí, parte de mis canciones, de lo que escribo, hablan de eso, de no violentar, porque pues no es la manera. Eso te lo había dicho en la entrevista, el cuidar el cómo. O sea, entiendo la violencia como algo hiper negativo, ¿sí? Ahora, el tema que me parece como más álgido acá es que siento que a veces se le está intentando poner una etiqueta al tema de una agresión en el tema simplemente del género. Y ahí es donde yo me siento un poquito perdido, porque no creo que una persona, bueno, pues tiene que pasar, ¿no? Pero creo que el móvil final por el que alguien agrede a otra persona no necesariamente es siempre el que el género sea el de una mujer en el caso de un feminicidio, ¿sí? Entonces, reitero, para intentar como suavizar todo el asunto y ponerlo pues como en sus justas proporciones, estoy completamente en contra de la violencia, pero entiendo que muchos casos de la violencia de género o los feminicidios que se presentan no tienen que ver estrictamente con que se mató a la persona porque es mujer, ¿no? Yo entiendo que esos móviles a veces terminan siendo más, oiga, es que el man era hiperceloso y la mató. Eso no justifica el tema. Simplemente digo es que a la hora de hablar de la terminología se le está queriendo imponer una etiqueta de feminicida a una persona que es un homicida y que pudo haber matado, si la pareja era un hombre, a un sobrino o a un primo o a un familiar, si se tomó unos tragos, sí, es un homicida. O sea, claro, tiene una conducta hiper negativa, pero no necesariamente lo que cometió fue porque es que es mujer, ¿no? Que eso es lo que entiendo yo que termina siendo el feminicidio, ¿no? Que es como un tema exclusivamente de género. Como que eso es lo que tengo para decir como con respecto a eso, que me parece un tema súper delicado, pues como que hay que entrar como con mucha suavidad a tocarlo, pero pues creo que está mal y que las cifras crecen, me parece terrible. O sea, por mí ojalá la gente aprendiera más a dialogar y menos a agredir, ¿no? Estamos en una sociedad, la latinoamericana y la colombiana, como que estamos acostumbrados a imponer, ¿no? Entonces es como, y sobre todo si es el man, si es el hombre, ¿no? Entonces es como, no, es que yo soy el que tengo el carácter y el dominio, entonces se hace como yo quiero que se haga, y punto. Es como muy de capataz la cosa, pero no me gusta eso está supremamente mal, ¿no? Y termina sintiéndose como con la potestad y como con el dominio sobre una persona mujer, y eso es hiper negativo, ¿sí? O sea, me parece terrible. O sea, es que crezcan esas cifras me parece terrible, ¿sí? Digamos que le cambiamos la etiqueta. Listo, no se llama feminicidio. Pero, ¿cuál es el mensaje para que los hombres gestionen emocionalmente, se tramiten y esas agresiones? Yo entiendo que cuando ustedes me contestan así, es como positivo para no agresor, ¿sí? Porque mis pacientes lo hacen, mis pacientes no son agresores, ¿sí? Mis pacientes, por ejemplo, entran a consulta es precisamente para mejorar sus relaciones, y eso me parece divino, claro, en muchos aspectos preventivos, y ellos se tocan mucho como, pero no nos generalicen, por favor. Pero a la población de hombres que empieza teniendo un temor, una frustración y un enojo no elaborados, ¿cómo hacemos para que eso no se lleve a una conducta violenta? Bueno, pues tomo lo que dices, yo no soy violento, o sea, yo creo que no estoy seguro, es que yo lo máximo que he hecho en una discusión es hablar un poco más duro, ¿sí? O sea, agredir físicamente, pues no está entonces no todos los hombres partir de ahí, no todos los hombres tienen que es un poquito mi inconformidad con el tema, que es que la etiqueta está puesta, entonces como es un hombre, entonces es que es malo, y entonces es heteropatriarcal, y entonces siente el dominio y le va a golpear a una mujer. No me parece, y a veces siento como que es una forma también de agredirnos a los hombres al
pintarnos así, ¿no? Entonces, partamos de ahí, ¿no? Como que no todos los hombres somos agresores. Y lo otro es, yo creo que la manera de decirles es pues lo que ya hemos hablado, o sea, intentemos gestionar las cosas a través del diálogo, a través de una conversación, a través de pronto hacernos ver de un especialista, entender que cualquier cosa que nos afecte nos afecta y no se puede meter debajo del tapete, sino que hay que de pronto eventualmente hablarlo y ojalá más temprano que tarde antes de que eso crezca. Creo que es lo que hay por decir, ¿no? Ahora, creo que ahí también entra un factor muy importante que es como el carácter de las personas, ¿no? Entonces hay personas que por naturaleza son súper agresivas, ¿no? Entonces ahí yo me siento como que yo no creo que pueda hacer nada cuando una persona simplemente reacciona de manera negativa y de manera agresiva ante cualquier estímulo, ¿no? Entonces, independiente de que el estímulo venga de una mujer o venga de un hombre, ¿sí? Es como una personalidad, una vaina que ahí no tengo ni idea cómo se hace. Pero si mi opinión importa para alguien, es gestionemos un poquito nuestras emociones y tratemos de exteriorizarlas de una manera buena y temprana, ¿no? No dejemos crecer esas cosas. Es como la forma. Me encantó tenerte, de verdad. Casi que no es mi invitación, sino fue tu invitación. Realmente que se abriera este espacio fue tu invitación. Animarme a volver a hacer estos espacios ahora que puedan conocer a los invitados. De verdad, muchísimas gracias por abrirte como ser humano, como músico, como profesional y dedicarnos este tiempo, porque creo que muy seguramente esa sensibilidad tuya frente a muchos temas y esa apertura frente a muchos temas va a ser una invitación y un ancla para las personas, para los hombres sobre todo, que es lo que más quiero, a que se movilicen a trabajar en su salud mental y en su salud sexual. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y en las plataformas, ¿cómo te encontramos? Ok, db.suena en Instagram, en Facebook también, y en Spotify y cualquier plataforma musical como David Buitrago. Ahí encuentran mi música. Y pues a ti, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios son súper necesarios, o sea, llegarle a la gente y poderle decir y que la gente pueda sentirse de pronto identificado a través de los ojos o de la conducta o del comportamiento de lo que dice otra persona, pues es importante y pues hablemos, pues como que es clave. Qué bueno de verdad que pasó. Ojalá siga pasando. Muchas gracias. Con las estrellas descubrí que el alma vuela. Un beso tuyo rompe mi esquema. Ay, que rompe mi esquema. Un beso tuyo.